Iniciar. Perfecto. Ahora, iniciamos la grabación de la tutoría del día de hoy. Tutoría de álgebra clásica, en la que vamos a ver contenidos de inducción matemática y también otros contenidos. Vamos a reforzar otra materia que ya hemos visto previamente, pero vamos a volver a ver hasta más o menos para ir con la planificación del profesor. Así que por eso mismo lo que vamos a hacer ahora es ver el temario de eh, principios de inducción del álgebra clásica. Vamos a ver el temario y les voy a explicar qué es lo que dice el temario, porque justamente una de las cosas que es importante en este curso es que a pesar de que autoestudio muchas veces no entendemos lo que leemos. Entonces vamos a ver esos conceptos en este momento. Entonces, a ver. Bien, números naturales. ¿Qué nos dice cuando nos hablamos de números naturales? Acá esa idea de los números naturales es súper importante, por lo menos para los contenidos de inducción matemática, sucesiones y sumatoria. ¿Por qué? Porque en ese conjunto trabajamos constantemente. ¿Qué es lo importante entender de principios de inducción? La inducción matemática es un método matemático muy útil para poder explicar por qué, por ejemplo, ciertas reglas se cumplen para siempre. Por ejemplo, en sumatoria, cuando nos dice que tiende de 1 a 100, si nos ponemos a sumar término por término, de los naturales nos va a dar, imagínate que nos diga que sumemos los 1000 términos de una sucesión, se nos cae la cosa, y imagínate 1 millón. Entonces, ¿cómo los matemáticos hacen para decir que, mira, al cumplir estas reglas, esto se cumple para siempre en los conjuntos de los números naturales? Se cumple, a pesar de que hay una secuencia así hacia más adelante, se sigue cumpliendo. Y de ahí se pueden derivar muchos principios matemáticos, se pueden derivar muchas formas, muchas. Esto nace de los teoremas y los axiomas, evidentemente, pero se puede explicar. Entonces, el principio de inducción matemática, los matemáticos la adoran, aman esta idea que es el principio de inducción. Nosotros como ingenieros nos conviene saberlo porque sabemos que hay una matemática detrás, pero evidentemente no la vamos a usar mucho en nuestra carrera, pero sí nos sirve para poder entender que la matemática hay una explicación, es científica, hay un proceso detrás. Entonces, cuando hablamos de números naturales, quiere decir que ese es el tipo de conjunto en el que vamos a trabajar acá en inducción matemática. Ahora, esa era la parte introductoria. Vamos al temario. Tenemos sea P sub n, quiere decir que n va a tomar muchos valores, pero acá nos pone la restricción, n pertenece a los naturales. Dentro de los valores que puede tomar n, solamente se permiten números que pertenezcan a los naturales, desde el 1, así, 1, 2, 3, sucesivamente. Entonces acá nos ponen una sucesión de p sub n, 1 elevado a un cubo, más 2 elevado a un cubo, y así sucesivamente. La pregunta es, ¿de verdad se cumplirá que al sumar tanto, tanto, nos da al final, acá viene una fórmula, un cuarto por n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, o sea, todo eso que está en paréntesis al cuadrado, y nos dice que para todo n perteneciente a los naturales, si nos dice que la sumatoria de los 1000 términos, cuando, cuando la base está elevado a un cubo, nos dice que esa fórmula se cumple. Bien, esa también tiene una explicación. Se puede derivar a través de una fórmula matemática, o sea, a través de procesos matemáticos se puede derivar esa fórmula o la podemos nosotros demostrar a través de inducción matemática. Evidentemente, esa explicación es un poco más teórica para los matemáticos. Nosotros solamente nos interesa verlo, pero no profundizar, porque evidentemente los matemáticos trabajan mucho con esto, pero nosotros lo vemos ahora con suerte en álgebra superior y después no se usa o no se usa mucho. Ahora, si se quieren dedicar a la matemática, sí se ocupa. Entonces, tenemos esta fórmula, un cuarto, tanto, tanto, y no, ¿esta fórmula será cierta? O sea, ¿se cumplirá para todos los números naturales? O sea, ¿se cumplirá exactamente para todos los números naturales? Esa es la gran pregunta y efectivamente sí se cumple, pero para eso tenemos que demostrarlo con inducción matemática. Entonces nos pone el siguiente ejemplo. P sub n de 5 elevado a 2n. Todo eso menos 1. ¿Bien? Y la siguiente fórmula también la que está abajo.
Entonces, para probar que una proposición P sub n se cumple para todos los números naturales, n pertenece a los naturales, se sigue el siguiente procedimiento. Y acá importante, cuando trabajamos con inducción matemática tenemos que seguir ciertos pasos, nos conviene seguir ciertos pasos. Y tenemos ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos P sub n, ¿sí? Y la base elevado a un cubo, y esa base tiene que, va a ser un número natural, efectivamente. Entonces, nos pone la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer cuando aplicamos inducción matemática es verificar. Verificamos. ¿Y con qué números nos conviene? Con los más pequeños, evidentemente. Entonces, por eso ponemos P sub n, o P sub 1, P sub 2, o sea, P de 1, P de 2 y P de 3. ¿Sí? Nos conviene hacer eso porque son los números más pequeños. Entonces, vamos a corroborar que si la sucesión nos dice que solamente 1 al cubo, bien, sabemos nosotros que da 1, porque evidentemente si nosotros lo sumamos mentalmente sin la fórmula, se cumple, ¿sí? Ahora, ponemos ese número en la fórmula. ¿Nos cumple? Sí, es verdadera. Estamos verificando, o sea, y verificamos si esa fórmula es cierta, pero para eso primero tenemos que darle valores y le damos los tres primeros valores de los números naturales. ¿Por qué? Porque son los más pequeños. Entonces, volvemos a verificar ahora con el 2. 1 al cubo más 2 al cubo nos da efectivamente 9. Sabemos que 2 al cubo nos da 8 y 1 al cubo nos da 1. Entonces, nos da eso 9, lo ponemos los números en la fórmula y si nos da n, si nos da 9. Bien, entonces, ahora tenemos la siguiente sucesión: 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Ponemos un número, sabemos que P de n ahora tiene valor 3, entonces reemplazamos donde está la n, ponemos un 3, nos da 36. Sabemos que 3 al cubo es 9, 27. Bien, 27 más 8 más 1 nos da 36. Sí, es verdadero. Entonces, vamos a pasar, cuando dice B quiere decir que es el otro ejemplo, y cuando dice C es el otro ejemplo. Pero como está por pasos, lo que hace el profesor es decir, miren, vamos a aplicar verificación en los tres ejemplos que le acabo de poner. Entonces, por eso, sigamos la idea. Vamos a ir a pasar, para que no perdamos el hilo, vamos a pasar directo al segundo punto, al segundo paso o al segundo procedimiento, pero mirando solamente el ejercicio A. Luego vamos a verlo con el C, con el B y con el C. Van a darse cuenta que es re sencillo. Entonces, el segundo procedimiento es hipótesis de inducción. Ese es el segundo procedimiento, hipótesis de inducción, ¿ya? Donde nosotros tenemos que decir, tenemos que cambiar esa n por una k. Bien, por convención se ocupa la k, se ocupa muchísimo. Entonces, ¿qué nos dice? Se supone que la proposición P de k es verdadera para todo k perteneciente a los naturales con k fijo. Acuérdense de ese punto, k fijo. Bien, es decir, se reemplaza en la proposición n por k y se supone que se verifica. Entonces vamos ahora a los ejemplos. Considerando los ejemplos, considerando los ejemplos, tenemos, vamos a reemplazar, como vamos a aplicar nuestra hipótesis de inducción, que es el segundo procedimiento, entonces vamos a reemplazar n por una k. Bien, entonces vamos a reemplazar y vamos a ver esto mismo. Tenemos que poner, en vez de una n, p de n, y todos los procedimientos que estaban adelante del enunciado, ahora se lo vamos a cambiar por una k. Y escribimos exactamente lo mismo, pero en vez de decir una n, ponemos una k. Y le ponemos, es muy importante las restricciones para todo K perteneciente a los naturales, porque tenemos que decir en qué conjunto estamos trabajando. Entonces, para todo K perteneciente a los naturales, bien, con K fijo. Entonces escribimos lo mismo del enunciado, pero con una K. Y ahora aquí viene lo más importante, la tesis de inducción. En la inducción matemática, la tesis de inducción es el procedimiento más importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a demostrar que agregándole incluso, eh, le sumamos un 1. Con solamente sumar un 1 a esa K, se puede demostrar que para toda la sucesión, para todas las secuencias pertenecientes a los naturales, se cumple esa regla.
se cumple. Créanme que para los matemáticos esto les salvó la vida. Esto para los matemáticos por eso adoran inducción matemática, porque pueden demostrar que, no sé, para tantos lados que tenga o para tantos vértices que tenga, los ángulos, la suma de los ángulos es esto. O sea, a veces nosotros trabajamos de manera mecánica muchos ejercicios, con muchas demostraciones, y nosotros creemos que, y a veces más de un grupo se preguntó, y bueno, ¿de dónde sale esta cosa? Porque me la enseñan así, pero tiene una explicación, claro que tiene una explicación. Y una de esas es la inducción matemática. Esa es una de las cosas. Y así hay muchas formas de demostrar un montón de cosas que hacen los matemáticos. Los matemáticos no inventan cosas, todo lo demuestran y todo tiene una base científica, todo tiene una base lógica. Entonces, vemos, se debe probar que la proposición P de K más 1, o sea, le sumamos un 1, es verdadera. Es decir, se reemplaza la proposición N por K más 1 y se debe demostrar que se verifica. Entonces vamos al ejemplo A. Tenemos P de N, 1 al cubo más y así, y eso mismo que es el enunciado, ahora le ponemos nuestra tesis de inducción. Notan que primero se anota el enunciado y luego la tesis de inducción. A esa tesis de inducción le sumamos un 1 y reemplazamos nuestra fórmula. Donde dice n ya no se va a llamar n, ahora se va a llamar k más 1. Bien, si se dieron cuenta, el profesor lo hizo con varios paréntesis. Eso es muy importante. Gente, agreguen paréntesis. Yo siempre hago lo mismo. Paréntesis circulares, paréntesis que son así, que son como llave. De esa forma trabajamos ordenado, en especial si tenemos que agregar muchas cosas. O en especial si, por ejemplo, en cálculo integral es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que integrar, y imagínate que te quieres integrar un ejercicio que parece pequeño, ¿sí? O sea, un ejercicio que es pequeño y tenés que aplicarlo por fracciones parciales, que lo van a ver pronto, más adelante, se van a dar cuenta que les va a dar un chunchule gigante. Y si no le ponen los paréntesis, se van a perder y el ejercicio va a estar malo. A veces el ejercicio está todo bueno, pero en un minuto te comiste los paréntesis y hasta ahí llegamos. Por eso el orden es muy importante. Esa es una de las cosas, de las razones por las que se enseña también matemática a los ingenieros. Es para que los ingenieros aprendamos a tener un razonamiento lógico y un orden matemático. Un orden, porque todos nuestros procedimientos que aprendemos en la carrera nos sirve ser metódicos, ser ordenados, seguir los procedimientos. Bien, entonces, le agregamos bien los paréntesis y ponemos, en vez de n, ponemos k más 1. Empezamos a resolver. Esa es nuestra tesis. Esa es nuestra tesis. Reemplazamos el n, que es del enunciado, por un k más 1. ¿Ya? Y por último, viene el último paso, que es, por lo tanto, de verificarse que el procedimiento 1, por eso le pone un 1, el procedimiento 1 era verificar, procedimiento 2 era hipótesis, procedimiento 3 era tesis. Bien, se concluye que la proposición P de n es verdadera para todos los números naturales. Bien, entonces, eso es lo que hay que hacer. Y al final, hay un paso al último. Hay un paso al último que no lo veo aquí, pero bueno. Eso es inducción matemática. Al final tenemos que finalizar concluyendo. Que esa es como lo último. Finalizamos que tanto, tanto y así. ¿Cómo están hasta el minuto? ¿Cómo están hasta el minuto? Yo me quedé Cuéntame, con una duda, por supuesto. que es el por qué en la hipótesis se pone que K es fijo. Esa pregunta me la han hecho varias veces y me la han explicado los profesores porque le he preguntado más de 5 veces. Y créeme, y el problema es que la pregunté en el año 2017 y ya se me olvidó. Pero sé que en la pauta entra acá fijo. El tema está en que yo he leído libros porque se pone acá fijo y, o sea, y no lo encuentro. Pero acá en la pauta sí se pone y sí se pide escriba acá fijo. Bien, entonces yo les recomendaría que pongan acá fijo, pero para serte franco, la explicación aún no la tengo. Es una de las preguntas que tengo pendiente para hacerle a los profesores cuando volvamos a clases presenciales. Pero esa es una de las preguntas que tengo y que la hice en la primera tutoría presencial. También me preguntaron lo mismo. Siempre me preguntan por qué Cafijo, pero efectivamente
En vez de darte una respuesta simple, prefiero decirte eh, que la voy a dar cuando estemos en clases presenciales, pero es muy importante anotar Cafijo. Bien, tiene una explicación más larga, pero eh, aún no la tengo, la respuesta, pero me la han hecho varias veces. ¿Alguna pregunta más? Porque hay libros que no te ponen Cafijo. Si tú buscas en internet, en ninguna parte, en muchos videos no ponen Cafijo. Pero acá en la pauta sí nos piden y debe haber una explicación matemática, porque por algo cuenta puntaje, pero esa explicación aún no la sé. Pero en YouTube ni en libros he encontrado el Cafijo, no lo he visto. La inducción matemática la hacen sin poner el Cafijo. Entonces, esa es una buena pregunta que tengo hace tiempo. Díganme, ¿cómo ha estado el procedimiento? ¿Lo entendieron o creen que aún se pierden? Porque esta idea es como bastante abstracta, se podría decir. Porque es como una forma de demostrar matemáticamente varios procedimientos. Hasta el minuto, díganme, ¿creen que lo entendieron o vuelvo a reiterar una explicación? Yo creo que sí lo entendí, pero me gustaría hacer un ejemplo, un ejercicio. Estos son ejercicios efectivamente, pero el tema está en que me interesa mucho que se aprendan los procedimientos. Procedimiento número uno, observación, que es donde reemplazamos. Mire, veamos todas estas sucesiones. Todas estas sucesiones al final eh, nos ponen una fórmula, nos termina dando una fórmula, ¿bien? De hecho, esta idea es súper importante porque usted en estadística o más de alguna persona cuando esto lo trabajan mucho los ingenieros civiles industriales. Ingenieros industriales, o sea, ingenieros industriales en todo el mundo se les llama ingenieros industriales. Acá en Chile le ponen el civil, pero bueno, es un apellido nomás el civil. Entonces, los ingenieros industriales trabajan mucho con estadísticas, trabajan mucho con probabilidades. Los de economía también trabajan mucho con probabilidades. Entonces la pregunta es, a veces uno ve una probabilidad, ve una fórmula que ya está hecha en estadística. Y uno dice, re sencillo, voy y reemplazo en la fórmula. Pero esa fórmula nació de una sumatoria. A veces vemos esos ejercicios con sumatoria. Y cuando vemos la sumatoria, a través de varios pasos, llegamos a esa fórmula. Entonces, por eso cuando tenemos la sumatoria por ejemplo, de los primeros, eh, tenemos la sumatoria de i de abajo, que es el número inicial, hasta n, y nos da una fórmula, bien, esa fórmula tiene una explicación, tiene hay un procedimiento que nos concluye con esa fórmula y cómo demostramos que siempre esa fórmula se cumple para todos los procedimientos, siempre que n pertenezca a los naturales, a través de inducción matemática. Bien, entonces a veces nosotros llegamos a un curso de estadística o vemos un curso, no sé, de análisis financiero o esas cosas y vemos fórmulas y decimos, pero esta fórmula ¿de dónde salieron? Nos viene la duda, ¿de dónde salieron esas fórmulas? Bueno, esas fórmulas se demostraron a través de inducción matemática y viene a través de un procedimiento matemático, paso a paso hasta llegar ahí. Entonces, eh, los pasos, los procedimientos para ver inducción matemática son, primero, verificación, donde reemplazamos esa n de la fórmula que ya tenemos por los tres primeros valores. ¿Por qué? Porque son los más pequeños, uno, 2 y 3. Y lo hacemos matemáticamente, hacemos la suma o hacemos la multiplicación o hacemos la división, lo que nos venga en el camino, lo que nos dé la fórmula, y verificamos si se cumple efectivamente, si al reemplazar en esa fórmula, esa sucesión es real. Y si se cumple, eso quiere decir que la fórmula está correcta. Bien. Entonces, por eso en estadística te dicen que, por ejemplo, sumemos los primeros 25 casos, o nos dicen, se encuestó a 100 personas y nos dio esto, y hay que hacer esto, y de repente sale una fórmula, y uno dice, pero simple, estadística simplemente es saberse la fórmula, pero esas fórmulas tienen una base detrás, y esa base viene de sumatoria, viene de sucesiones, bien, y la demostración de que esa fórmula efectivamente por algo la usamos, por qué se cumplen, se hace con inducción matemática. Por eso se nos enseña. Eh, Cross, que nos había dicho que le costaba inducción. ¿Cómo estás? O sea, cuéntame. El tema del Camas uno es que en otros ejercicios como que no siempre se pone Cama uno, en otro es K-1 o K por algo. Eso
Si trabajamos Es con lo que no me inducción, acuerdo. si trabajamos con inducción matemática, siempre hay que poner K más 1. Siempre. Ok. Lo que pasa es que, evidentemente, en nuestra fórmula quizá no nos venga eso, pero en K más 1 es súper importante seguir los cuatro procedimientos que son, el primero, verificar. Le damos los tres valores, reemplazamos en n, reemplazamos los tres primeros valores ya de los naturales. Luego el segundo procedimiento, ¿qué hay que hacer en el segundo procedimiento? Tenemos que aplicar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es esa n que nos dice que está en el enunciado, lo reemplazamos por una k. Y ese k le decimos en qué conjunto trabajamos. Esa k pertenece a los naturales. Para todo k perteneciente a los naturales. Eso quiere decir que K solamente va a tener valores del conjunto de los naturales, de los elementos del conjunto de los naturales. Y, y al final, nuestra tesis de inducción, donde esa K le vamos a sumar un 1. Entonces, por eso se pone arriba el enunciado P de N, y en vez de N, ahora trabajamos con K más 1. Y reemplazamos el K más 1 donde esté justamente la N. Y ojito con los paréntesis, porque muchas veces nos equivocamos por los paréntesis. Y al final finalizamos en que, en caso de cumplirse todo bien los pasos, entonces finalizamos de que efectivamente, eh, por lo tanto, se cumple. O sea, hay muchas formas de explicar eso, pero yo les recomiendo hacerlo como le explica el profesor, que al final concluye de esta manera. Al final concluye de que, por lo tanto, de verificarse procedimiento 1, 2 y 3, se concluye que la proposición P de n es verdadera para todos los números naturales. N pertenece a los naturales. Esa es una muy buena forma de terminar el ejercicio, de concluirlo. Existen muchas formas de decir lo mismo, pero esa es la idea. Porque hay algunos que solamente ponen para todo. Yo ponía los procedimientos y me la ponían y decían que estaba correcta porque al final estoy diciendo lo mismo, se entiende mi idea, le pongo las cosas importantes como para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, eso. Eh, Cuéntenme. Vamos a ver otro ejercicio y así sucesivamente. Esta idea es muy teórica, la inducción matemática. Es muy teórica. Nos sirve para demostrar efectivamente fórmulas en sucesiones, fórmulas en sumatoria. Esa es como nuestra introducción para empezar a ver sucesiones y sumatorias. Hasta acá. ¿Creen que van bien o les cuesta un poquito la idea? Porque para ser honesto, esta idea a mí me costó aprenderla, pero igual la aprendí solo. Entonces, cuéntenme, ¿esta materia la han entendido más o menos? Muchas de las cosas que yo sé es por curiosear en los libros. Aprovechen la biblioteca en el segundo piso. Yo paso ahí en esa biblioteca cuando tengo ventana, porque igual este semestre se me ha puesto complicado. Pero cuando hay ventana, yo me voy a la biblioteca y me pongo a hojear en la estantería libre. Antes, antes era más fácil pedir libros. O lo hacía por internet, viendo videos, viendo libros en PDF. Entonces eso. Yo por lo menos sí he entendido inducción matemática. Me alegro. Cross, ¿entendiste la materia? ¿O aún sientes que no? Esta idea es como muy teórica. Voy más o menos ahí de poquito. Perfecto. Javiera, cuéntame si el ejercicio lo has entendido o, o aún te complica. Cuéntame. Cuéntame en el chat si es que la idea si es que ha entendido la idea de inducción matemática. Como les ¿Profe? di, no me digas profe, dime Marco. Marco. Sí, no me digas profe. Bueno, en la parte del cama 1 en la tesis de inducción, ¿Sí? se le agregó el cama 1 al cuadrado, o sea, al cubo, y después se le agregó también a la fórmula. Tenemos en nuestro enunciado, bien, vemos ¿Sí? el enunciado y nos pone que P de n, que es la P de proposición, y nos dice Sí. y nos plantea una fórmula, bien, o nos puede plantear una sucesión, o nos puede plantear una sumatoria. Que al final, una sumatoria es una sucesión. Entonces,
eh, nos plantean eso y nos ponen una fórmula. Ya esa fórmula, si se da cuenta, está estructurada, está hecha con n. Bueno, a ese n le vamos reemplazando k, o a esa n, donde está esa n, ya no se va a llamar n, sino se va a llamar k más 1. Eso quería... eh, al fin y al cabo, escribimos nuestro enunciado y reemplazamos donde está el enunciado, reemplazamos por un n más 1. O sea, por un k más 1. ¿Por qué? Porque quiere decir que solamente con sumar un 1, demostramos que incluso aunque sean 100 valores, 1.000.000 de valores, que sigue siendo un número natural, se cumple. ¿Por qué se llaman números naturales? Porque en la naturaleza, evidentemente, si vamos a contar algo, no existen los números negativos. En la naturaleza. Si vamos a contar algo, pero sí existen millones y millones infinitos. O sea, es cosa de ponerse a pensar cuántos planetas hay en el universo, cuántas estrellas en el universo, indeterminado. Por eso decimos que es infinito. Y al final, si no sabemos cuántas galaxias hay, menos vamos a saber cuántas estrellas hay. Entonces, ¿es natural? Sí, es natural. Es un número natural. Infinito no, que es un concepto matemático, pero sí 3.000 trillones de no sé qué, eso es un número natural. Entonces, y aún así, ¿se cumple la regla? Sí, se cumple, esa fórmula matemática se cumple. ¿Por qué? Porque solamente a través de deducción matemática sumando el 1, quiere decir que esa fórmula es cierta. Entonces, vamos a... Y así, muchas fórmulas en estadística. Estadística, muchas de las cosas que tiene se salva gracias a inducción matemática. De ahí nacen muchas cosas. Entonces, bien, vamos a ver el siguiente ejercicio que también está aquí en el temario. Yo antes le explicaba con ejercicio, pero después me puse a pensar que mejor sería explicarle el temario, porque el tema está que yo le explico el ejercicio, pero después ustedes leen el temario y no lo entienden. Y yo empatizo con ustedes porque yo tampoco lo entendía. Yo tampoco lo entendía. Después de la P1 recién entendía el temario. Entonces yo dije, me puse a pensar, bueno, sería mejor entonces yo explicarle el temario para que ustedes después cuando lo lean, lo entiendan. Y después nos vamos a ir con ejercicios si nos da el tiempo. Entonces, por lo menos hasta acá, ¿se ha entendido el temario, cierto? Yo le estoy, Sí, eso Sí, mal. Yo le estoy explicando más materia de lo que les pasarán porque por lo menos a mí me ayudó a aprender eso. A mí me ayudó a aprenderlo. Por eso se les explico. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos 5 elevado a 2n. Bien, todo eso menos 1. Nos dice que es múltiplo de 24. Ese es el enunciado para todo n perteneciente a los naturales. Ese es el enunciado. ¿Será cierto? O sea, que si le damos valores a esa n, va a ser múltiplo de 24. ¿Será cierto? Veamos, reemplacemos. Primero reemplazamos por un 1, que como le había dicho, el primer procedimiento es verificación. Entonces, cuando vemos la verificación, le damos los 3 primeros valores del conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque son los más pequeños. Es más fácil trabajar con un 3, con un 2, con un 1 que trabajar con un 1000. Entonces, eh, vamos acá y vemos 5 elevado a 2 por 1. Ahí había un n. Entonces ahora ese n ya no es un n, sino es un 1. Eso nos da como 24. Eso quiere decir que es verdadera. Si nos dice que es múltiplo de 24, tiene que partir con 24. Entonces, ya que existe un z igual a 1 perteneciente al número de los enteros, bien, perteneciente al conjunto de los enteros, tal que 24 por 1 nos da 24. Bien, entonces, luego vemos a P de 2, que es una proposición, y nos dice que 5 elevado a 2 por 2, todo eso menos 1 nos da 624. Y eso también nos dice que es múltiplo de 24. Veamos. Y luego abajo anotamos, y no sé, podríamos hacerlo con una calculadora, dividimos 624, lo dividimos en 24,
y nos debiera dar un número entero, porque aquí estamos buscando un múltiplo de 24. Entonces, ya que existe un z igual a 26, ¿ya? Perteneciente a los enteros, tal que 24 por 26 nos da ese 24. Eso quiere decir que 624 sigue siendo un múltiplo de 24. Se cumple la fórmula. Efectivamente, se sigue cumpliendo. Entonces, ahora P de 3, lo vemos a lo mismo, nos da 15.624 al reemplazarlo en nuestra fórmula. Y eso nos dice que sigue siendo un múltiplo de 24. Ponemos, ya que existe un z igual a 651 perteneciente a los enteros, tal que 24 por 651 es igual a 15.000. Por tanto, es verdadera. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Que si les toca un ejercicio similar, pueden usar el ingenio y decir manualmente divido ese número grande, si lo que nos da la fórmula, lo divido por 24. Si me da un número entero, quiere decir que es múltiplo. ¿Bien? Entonces, eso es. Esa es nuestra verificación. La verificación consiste justamente en darle valores a esa fórmula. ¿Y dónde vamos a poner esos valores nuevos? En el n. En el n. Entonces, vamos al siguiente procedimiento. Vamos a los procedimientos de observación. ¿Y ahí cuáles son los procedimientos de observación? Hipótesis y tesis. Entonces, hipótesis de inducción. Y esa hipótesis de inducción, acá nos dice, se supone que la proposición P de K es verdadera para todo K perteneciente a los naturales con K fijo, es decir, que se reemplaza la proposición N por K y se supone que se verifica. Entonces, vamos a verificar, vamos a aplicar nuestra hipótesis de inducción. A ese N ya no va a llamarse P de N, ponemos primero el enunciado y luego hipótesis de inducción, le vamos a poner un P de K. Y vamos a reemplazar donde hay un N, ya no va a ser una N, va a ser una K. Para todo K perteneciente a los naturales con K fijo, bien, y anotamos aquí que, es decir, existe un Z perteneciente a los enteros tal que, o puede ser un slash, 24 por Z es igual a 5 elevado a 2K menos 1. Esa es nuestra hipótesis. Como les digo, hipótesis es reemplazar un N por una K, diciendo que el K solamente está para todo K perteneciente a los naturales, solamente se encuentra en el conjunto de los naturales con K fijo. Bien, y ahora después aplicamos nuestra tesis de inducción. ¿Qué consiste en nuestra tesis de inducción? Es tomar ese N, ya no va a ser un N, ahora va a ser un K más 1. Y acá vemos la tesis de inducción y efectivamente, donde había un N, porque anotamos el enunciado, ya no va a ser un N, va a ser un K más 1. Por tanto, de verificarse el procedimiento 1, 2 y 3, se concluye que la proposición P de n es verdadera para todos los números naturales, n pertenecientes a los naturales. ¿Cuál es lo difícil de inducción matemática? Y esto te lo digo porque a mí me costó aprenderlo. Y yo se los vi a mis compañeros porque les costaba aprender también inducción matemática. Lo difícil de inducción matemática es que no se nos enseña que inducción matemática es un procedimiento matemático para demostrar algo. O sea, se nos enseña muy rápido, pero no sabemos que efectivamente inducción matemática es la forma de demostrar muchas fórmulas que ocupamos en estadística, muchas fórmulas que ocupamos en geometría, muchas fórmulas que aplicamos incluso en este curso y después en el siguiente curso que es de álgebra superior. Ahí estamos aplicando fórmulas o demostraciones que se demostraron que eran ciertas a través de inducción matemática. Entonces la inducción matemática es una forma para demostrar, para demostrar que efectivamente eso que estamos diciendo, para cualquier número que sea los naturales, en esa sucesión se cumple. Bien, para eso usamos inducción matemática. Por eso solamente se enseña en una clase. Se enseña en una clase porque a nosotros solamente nos sirve entender esto como una base, como para saber que efectivamente la matemática es científica. No nace de un chunchule de no sé qué, o porque los matemáticos se despertaron inspirados y se pusieron a poner fórmulas. No, hay una demostración detrás. Entonces,
¿Se entendió inducción matemática? Más o menos. ¿Se entendió? Sí. Eso. Creo que Ignacio, ¿se entendió la idea? Sí, pi. Javiera, ¿se entendió la idea? Javiera Marzán, cuéntanos. A mí me cuesta caleta. Sí, ya, eso me alegra. Perfecto. Entonces, esa era la parte de inducción matemática. Eso es todo lo importante que hay que saber. Le resumí toda la parte. Ahora yo sé que ustedes ahora pueden tomar su temario, leerlo y lo van a entender. Y eso es bueno, porque ahora cuando empiezan a ver ejercicios de control de entrada o control de salida, por lo menos ya entendieron la base que hay detrás que es del temario. Por eso a mí se me ocurrió la idea. Al principio dije, voy a hacer ejercicios para ir metiéndole materia a los compañeros. Pero después me di cuenta, ya, pero hay contenidos que a veces los compañeros no entienden porque leen el temario. Yo les digo a los chiquillos, lean el temario. Y lo leen y no entienden nada. Y yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo cuando yo leía el temario, porque estos son los mismos temarios que yo tuve en el año 2017. Cuando yo leía el temario tampoco entendía. Y, ahora los vuelvo a leer, obviamente con lo que he aprendido, y ahora sí lo entiendo y lo encuentro que está bien hecho el temario. El problema está en que tenéis que tener una base previa. Eso también les va a pasar a muchos chiquillos cuando lean un libro de cálculo o un libro de álgebra en la biblioteca o un libro de física. Si no hay base detrás, o sea, si ustedes no entienden mecánica clásica, si se ponen a leer un libro de electromagnetismo, se van a perder. O se ponen a leer un libro de mecánica de fluido o de termodinámica y si no entienden la base de la mecánica clásica, no van a entender nada. Van a ver vectores y si no entienden cómo funcionan los vectores, no van a entender nada. Entonces, efectivamente, esa es la idea. Tener una buena base, entender lo que estamos leyendo y ahí, créanme que hacer ejercicios va a ser muy sencillo. Bien. Entonces, todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. Acá también en esta sucesión también se cumple que esto se cumple y por eso ¿cómo lo hacemos? Los siguientes pasos. Por ejemplo, verifique aplicando el principio de inducción matemática si son verdaderas las siguientes proposiciones. PDN 1 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. O sea, y eso nos da una sucesión. Bien, nos da una sucesión. Entonces, esa sucesión la escribimos de la siguiente forma. Menos 1, bien, esta es la sucesión que hay que hacer. Menos 1 elevado a n más 1 por n al cuadrado. Y a eso le tenemos una fórmula. Y la fórmula está al ladito. Es igual, y esa es la fórmula. Para todo n perteneciente a lo natural. Esa fórmula tiene una explicación que es paso a paso. Eh, Toda esta tiene una explicación. De hecho, si ustedes se ponen a buscar en YouTube, hay montones de videos dando esta explicación de toda esta fórmula. Porque están todas estas fórmulas explicadas en YouTube. Y de hecho hay con la pandemia se dio algo muy interesante, y es que hay videos que te explican hasta el libro que estamos leyendo. Por ejemplo, cuando estén en física, cabros, métanse a buscar, por ejemplo, si les dice el profesor, eh, léanse, no sé, el capítulo 14 y 15 del Serway volumen 1. Y ustedes van al libro, no entienden ni madre de los ejercicios, busquen en YouTube capítulo 14 del Serway. Está, y hay un profesor explicando todo el ejercicio del Serway. Y hay videos así que aprovechen esa herramienta, porque yo no la tuve. Pero ahora sí existe, porque hay videos de hace un año, hace 2 años, con la pandemia, que profesores les dio la inspiración de explicar esos videos. Y yo le agradezco tanto a esos profesores, porque no saben cómo los van a salvar cuando les toque física. Los van a salvar esos profesores. Y matemática también. Hay buenos videos. Por eso busquen así. Veamos. Ya, vamos a ver este ejercicio, el último de inducción matemática. Y vamos a pasar a asociaciones y sumatorias. Chequear si se cumple las proposiciones 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan cuál era el 1? Verificación. Luego vienen los pasos de observación. ¿Cuáles son? Procedimiento 2, hipótesis de inducción. Procedimiento 3, tesis de inducción. Procedimiento 4, la conclusión. Por lo tanto, para todo, ya. Entonces, como estábamos viendo recién,
no, tenemos el enunciado, aplicamos la verificación, reemplazamos donde hay un n, ahora ya no va a ser un n, va a ser un 1, un 2 y un 3. ¿Por qué le damos valores 1, 2 y 3? Porque son los más pequeños. Entonces, le damos esos valores y pues nos vamos a dar cuenta que cuando lo tengamos con lápiz y papel, vamos a poner es verdadero. Se cumple con el 1. Con todo el ejercicio de inducción matemática van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si llega a darle falso? Que se puede dar. No hay que seguir. Si te llega a dar falso, se acabó. Es falso. Bien. Ahora, si le llega a dar falso, vuelvan a hacer el ejercicio primero, verifíquenlo una o dos veces más. De esa forma, si lo verifican, van a darse cuenta si un error de nosotros o es un error del enunciado. En caso de que lo hayamos hecho bien y sigue dándonos falso, no se continúa. Hasta ahí se deja. Hasta ahí se deja. Hola, Alondra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, si puede hablarnos por el micrófono o también escribirnos por el chat para así saber si es que se está entendiendo lo que estamos explicando. Estamos viendo inducción matemática. Entonces, procedimiento número 1, verificación. Procedimiento 2, hipótesis. Procedimiento 3, tesis. Y procedimiento 4, la conclusión. El procedimiento 1, verificación, le damos los tres primeros valores de los números naturales. ¿Se cumplió? Sí. Para ahorrar tiempo, voy a decirles rápidamente que sí, pero evidentemente si les tocan el control, ustedes van anotando a su ritmo. Van anotando. Y tiene que darles verdadero. ¿Bien? Lo mismo pasa con el 2. Le damos ese n del enunciado, ya no va a ser un n, sino vamos a reemplazar en esa fórmula, vamos a reemplazar por un 2. ¿Se nos cumple? El enunciado se nos cumple, sí, es verdadero. Se nos cumple el enunciado 3, es verdadero. Si se nos cumplen los tres primeros números de los naturales, que pueden ser más, pueden ser 2 incluso, o pueden ser 4. Hay gente que lo hace con 4, con 2. He visto videos así, con 2. Entonces, si se cumple, pasamos entonces al segundo paso, que es hipótesis de inducción, donde reemplazamos un n por una k. ¿Se cumple también? Sí. Entonces, ¿qué vemos? Para todo k perteneciente a los naturales, k fijo. Técnicamente no estamos demostrando algo aquí, solamente reemplazamos el n por una k. Y ahora le sumamos más 1. Quiere decir que para esa sucesión, aunque sea un trillón de esa sucesión, va a seguir cumpliéndose la fórmula. Bien, se va a seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué nos dice? P de k más 1. Y ahí reemplazamos nuestra n por un k más 1. Notan que anota el enunciado del profesor. En los ejercicios anteriores anotaba el enunciado. Yo les recomiendo que anoten el enunciado porque así no se pierden. Vamos a la tesis de inducción y reemplazamos un n por un k más 1. ¿Se sigue cumpliendo? O sea, ¿se demuestra que es así? Sí. Entonces está correcto. Y vamos al paso final, demostración. Eso es. Hola, Alondra se estaba justo explicándola y no alcancé a ver bien. Entonces, se entendió inducción matemática, ¿cierto? Díganme, ¿se entendió? Si se entendió, entonces pasamos a la siguiente. Notarán que estamos trabajando con muchos ejercicios de, de inducción, porque, o sea, de sucesión y de sumatoria, porque aquí es donde se usa muchísimo se trabaja con los números matemáticos, o sea, con los números naturales, y se trabaja efectivamente con, o sea, esa fórmula que nos dan al final en estadística, como lo había dicho al inicio de la tutoría. ¿Se cumple siempre? Sí. ¿Lo podemos demostrar? Claro, lo demostramos con inducción matemática. Entonces, notarán que aquí estamos trabajando con ejercicios de sumatoria, con ejercicios de sucesiones, y lo que tenemos que hacer si trabajamos con inducción matemática es demostrar, y hacemos esos pasos. Eso es todo. Y luego cuando trabajemos con sumatoria, y sumatoria le entra en la prueba fijo, es ley, es ley. Te entra sucesiones o sumatoria, pero es ley que te entra en la prueba. Entonces, vamos a pasar ahora a sucesiones y luego sumatoria.
rapidito. Antes, que creo que el profesor no les pasó a entrar, ¿cómo están con relaciones y inversas? ¿Cómo están con esa materia? Para explicarle muy brevemente. No, yo creo que eso de pensando lo mejor, esa parte de que se requiere una clase completa. Mejor lo vemos en otra oportunidad. Voy a buscar ahora, vamos a ver la clase 8. Esto era la clase 7. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo siempre lo mismo? Porque al fin y al cabo, si entendemos cómo funciona esto, ahora podemos resolver cualquier ejercicio de inducción matemática. Literalmente, pónganme en la mesa el ejercicio y cualquiera te lo puedo hacer. Entonces, vamos ahora con el siguiente ejercicio, principio de inducción matemática. Es lo mismo, la clase 8. Si ya entendimos esta clase, lo demás es lo mismo. Seguimos trabajando de la misma manera. Reemplazamos un n por una k en la hipótesis, todo igual. Por lo menos ya podemos entender el temario 7 y 8 en un ratito. Ya podemos entender el temario 7 y 8. Vamos con el temario 9, que es donde está sumatoria, y por último el temario 10. Perfecto. Entonces, sumatoria, productoria y sus productos. ¿Qué tenemos que entender? La sumatoria es una sucesión donde se suma. Redundante, pero es así. Entonces, ¿y qué es productoria? Productoria es una sucesión donde se multiplica. Eso. ¿Dónde se escribe productoria cuando estamos trabajando? En vez de anotar, porque hay un simbolito re feo con la productoria. La sumatoria es ese epsilon que es bonito. Pero ¿dónde se trabaja mucho con la productoria? Por ejemplo, si tenemos que multiplicar, hay una forma simplificada de poner una productoria. Esta es una forma simplificada, pero solamente en caso de que sea simple. O sea, por ejemplo, tenemos un signo de exclamación. Esa es una productoria. Bien, pero solamente sirve para ciertos casos. Es una forma simplificada. ¿Por qué? Porque se usa mucho. Me tendré que salir de la clase. ¿Cómo puedo ver dónde queda guardado el video de la clase? En YouTube. Voy a subir esta tutoría a YouTube para que todos después la podamos ver. Y no se preocupen que aquí ninguno se va a hacer famoso porque no me ve mucha gente, así que no hay problema. Solamente me ven ustedes porque cuando quieren repasar la clase, pero no me ve nadie. Entonces, no se preocupen. Bien, vamos ahora a la sumatoria. Vamos a la sumatoria. Definición. Como les digo, vamos a leer el temario y les voy a explicar todo el temario para que así, cuando ustedes lo puedan leer por su cuenta, lo puedan entender. Se llama sucesión real a una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, ¿bien? O naturales cardinales, ¿ya? ¿Qué son los naturales cardinales? Si no me equivoco, es el que incluye el cero. Esos son los naturales cardinales, cuando se incluye el cero, ¿ya? Y recorrido, un subconjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto de... Leamos esta parte. Y aquí les voy a aprovechar de explicar al tiro los temarios anteriores. Vamos a mezclar materia, que eso es entretenido también. Veamos. S nos dice que el conjunto de partida es en los naturales. Y luego lo que nos da como resultado es un número perteneciente a los reales. O sea que si partimos con los naturales, que quiere decir desde el 1 hasta el infinito, pero de los naturales, que puede ser, no sé, 3.000 trillones, por dar un número, o cuantillones, o sextallones, qué sé yo. El resultado al final va a ser un número real. Eso quiere decir que puede ser un negativo. Puede ser también un 5,0008. Eso no es un número natural. 5,008 no es un número natural, pero sí un número real. Entonces, ¿se entiende? Entonces, el conjunto de partida es un número que pertenece a los reales. El conjunto de llegada al final de esa función
es un número real. Ahora, vamos a mezclar materia. Ustedes vieron que cuando les pasaban conjuntos les decían relaciones. Bien, relaciones. Relaciones son elementos, o sea, para que dos conjuntos, bien, para que un conjunto sea solamente una función, tiene que decir que cada elemento de este dominio tiene que tener solamente un elemento de acá. No se puede repetir. Pero si se llega a repetir un elemento de este dominio con el otro de acá, que es el codominio, eh, en ese caso, en ese caso, no es una función, sino es una relación. ¿Ya? Pero acá estamos trabajando con funciones. Entonces quiere decir que solamente el elemento de acá puede tener solamente un elemento de acá, que no sería una relación. Entonces, ¿y qué es la inversa? La inversa, entendámoslo de esta forma. Cuando nosotros nos vamos a la universidad, nosotros tomamos la micro, el metro y nos vamos en una dirección hasta llegar a la universidad. La inversa quiere decir el camino siguiente. Cuando terminamos las clases nos volvemos de vuelta. Nos vamos de vuelta. Literalmente la inversa sería invertir eso. En vez de decir que de los naturales, el conjunto de partida es los naturales y el conjunto de llegada son los reales, diríamos que los reales son el conjunto de partida y los naturales serían el conjunto de llegada. Eso quiere decir la inversa. Es un camino que nos permite irnos de vuelta. Pero solamente se cumple siempre y cuando la función sea tiene un nombre que justo ahora se me olvidó, pero quiere decir que, por ejemplo, esta función, que es de la función cuadrática, no puede ser una inversa, no puede tener inversa. ¿Por qué? Porque evidentemente en el conjunto I se repite. Porque la parte X, imaginemos que estamos trabajando con una función positiva, una función cuadrática positiva. ¿Se repiten los X? No, porque efectivamente va tomando diferentes valores en el X mientras vamos avanzando con la función. ¿Se repiten en el Y? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente acá vale 3, pero acá también vuelve a valer 3. Entonces efectivamente no puede tener inversa. Pero la función cúbica, que es así, sí tiene inversa. ¿Por qué? Porque no se repite. La función lineal también tiene inversa, sí, porque no se repite. O sea, no todas las funciones pueden tener una inversa. Eso hay que saberlo. Esa es la inversa. Y eso quería comentárselo. Pero la profundización de esa materia la vamos a ver. Voy a ver cómo les puedo volver a pasar esa materia leyendo los temarios. Porque lo hicimos con ejercicio y noté que muchos compañeros aún quedaron con dudas. O sea, podían resolver ese ejercicio, pero no podían resolver, si les salió un ejercicio parecido, no lo podían resolver porque no tenían la base teórica. Entonces, esa parte la voy a ver cómo se las puedo mandar a ustedes para que ustedes también la puedan ver. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Conjunto de partida de los naturales. Estamos trabajando con sumatoria. Y el conjunto de llegada son los reales. Bien. Tal que S de sumatoria, una sucesión real, o sea, S de una sucesión real, mejor dicho. Y acá nos ponen enunciado. Tenemos este enunciado, tenemos este enunciado, este enunciado. Bien. Y abajo notan este simbolito, eso es productoria. Entonces, intuitivamente, los elementos de la asociación son aquellos que se obtienen al evaluar correlativamente los números naturales en la fórmula que define a la función. Bien, vámonos a un ejemplo. Los elementos de la asociación son, ¿ya? Literalmente les puso una verificación, les puso 1, 2, 3. ¿Qué nos interesa saber cuando trabajamos con sumatoria? ¿Nos sirve mucho saber cuál es el conjunto de partida y el conjunto de llegada? Sí, sí, mucho. De hecho, cuando agarran un libro teórico de matemáticas se van a dar cuenta que es así. Yo me estudié también una guía de la Universidad de Chile y todos los ejercicios te lo vienen explicados de esa manera. Cuando yo lo leí por primera vez no entendía ni madre. Pero después, ahora los vuelvo a leer y lo entiendo, lo encuentro bien hecho. Y por eso les explico esta parte que pueden decir se está yendo por la rama. Sí, pero es que yo sé que esta parte a muchos compañeros les cuesta, porque a mí me costó y yo vi que mi compañero al lado también le costó y después pasaron 3 años y no tenían, se olvidaron de la materia.
aprobaron en el ramo y chao, si no te he visto no me acuerdo. Pero el problema está en que si tú quieres volver a leer un libro, pero no entendiste la materia, cooperaste. No vais a entender. Por eso yo le explico esta materia. Entonces, tenemos, vamos al ejemplo de acá, lo mismo. S, una sucesión real, que el conjunto de partidas son los naturales y el conjunto de llegadas son los reales. Bien. Vamos a un ejemplo acá. Acá tenemos una sumatoria. Definición, notación. Sean los términos de la sucesión dadas por una sucesión real de 1 es igual a sub 1. O sea, notan ese unito que está chiquitito, ese es U, se pronuncia como a sub 1. Una sucesión real de 2 es igual a sub 2. Y así. La suma de los n primeros términos de la sucesión, es decir, vamos a decir los primeros 3, ¿ya? Entonces reemplazamos aquí y notan esta notación, esta que está acá. Hemos trabajado con sucesiones, ¿ya? Y acá esta sumatoria es la explicación, o sea, es la forma de decirnos esta formulita. Y esta formulita, acuérdense de ella, porque la vamos a trabajar mucho. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Acá tenemos esta definición. Vamos con un ejemplo. Encuentre la suma de los primeros n números naturales, es decir, y acá nos dice esto. Solución. Considerando que S, sucesión real, de los conjuntos de partida de los naturales y el conjunto de llegada son los reales, bien, tal que, perfecto. La suma de S sub n obtenida por inducción. Ah, bueno, ya vamos a trabajar con inducción. Entonces, acá el profesor lo hizo con los primeros 5. Yo les dije, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, lo que ustedes quieran. Pero acá literalmente sigue los mismos pasos. A ver, ¿qué nos dice aquí? Ah, ya, pero acá nos dice por inducción, no por inducción matemática. Eso es diferente. Tenemos paso número 1, poner el enunciado. Paso número 2, tenemos nuestra suma. Y 3, escribiendo último, taratá. Por lo tanto, y acá, notan esta parte. Esta es la fórmula. Trabajen con esta fórmula, que la van a trabajar mucho. Y hay fórmula, esta es la explicación de cómo se llegó a esta fórmula. Bien, esta es la explicación. Yo les dije que que en el temario íbamos a encontrar explicaciones para llegar a las fórmulas que están acá. ¿Ya? Y esta es la explicación. Lo mismo que en ejercicios anteriores, cuando estábamos viendo sucesión en inducción matemática. Esa fórmula tiene una explicación. Esta es la explicación. Así se explica de cómo se llega de este enunciado a esta fórmula. Acá se explica. Bien, y lo mismo pasa con las otras sucesiones. Esta es la explicación. Si vemos las otras sucesiones que vimos recién en la clase 7 y clase 8 de inducción matemática y decimos de dónde sale esa fórmula, cómo llegó esa fórmula el profesor, bueno, la explicación es como de esta manera, literal. Entonces aquí tenemos la explicación obtenida por inducción de esta fórmula. Y esta fórmula se la tienen que quedar grabada porque los ejercicios que les van a poner después, el profesor les pone la fórmula de la sumatoria, les pone tres fórmulas, 4 fórmulas resueltas. Y estas son las fórmulas que trabajan en estadística. Esta madre se trabaja mucho en ejercicios de sumatoria. En estadística se trabaja mucho. Y aquí está la explicación. Entonces, tenemos la suma de la sucesión real de n, taratá, nos dice que es esto. Obtenida por inducción es, y acá nos da los 5 valores términos, la sumatoria, o sea, la sucesión de 1 es 1. 1 más 2, eso nos da 3. 1 más 2 más 3, eso nos da 6. Y así sucesivamente. Nos da 10, nos da 15, podríamos poner un trillón, pero no nos daría vida para anotar los números. Entonces, por eso lo hacemos con los primeros términos. ¿Por qué? Porque son los más chicos. Bien.
Entonces, y aquí empezamos a anotarlo como una forma de n. Siempre que se enseña sumatoria, yo siempre que enseño sumatoria, primero voy con el problema y después me voy con la historia. Pero ustedes, cualquier libro que agarren o cualquier cosa que agarren que les enseñe sumatoria, siempre primero le enseñan quién la inventó, o sea, dónde nació, que fue Gauss. Cuando era niño, en la escuela, le pidieron sumar tantos términos y él solito de repente llega y le dice al profesor, esto es así. ¿Y por qué? Porque él se dio cuenta que había una fórmula. ¿Sí? Y por eso se le considera que él fue uno de los inventores de la sumatoria, Gauss. Siempre se le enseña esa historia. Efectivamente, al ver estas sucesiones, nos damos cuenta que se puede hacer una fórmula, se puede crear una fórmula ahí. Y esa fórmula es efectivamente esa sumatoria. Entonces, cuando vemos con el épsilon de esta forma, quiere decir que esa es, cuando estemos trabajando con ejercicio, nos ponen esto, pero esto nos da una fórmula. Y esta es la fórmula. Nosotros nos conviene quedarnos con la fórmula. Bien, evidentemente esta es la forma simplificada de decir que esta sumatoria es esto. Y n le vamos a dar los valores que están acá, n de aquí. ¿Es conveniente anotarlo de esta manera? Sí, pero créanme que cuando trabajamos con esta fórmula explicada, es esta fórmula. ¿Por qué? Porque hay una explicación que es la que está acá. Sé que soy un poco redundante al explicar esto, pero es porque a mí igual me costó entender sumatoria. Me costó. Y ahora yo la entiendo muy bien porque me puse a repasar y estoy intentando explicar esta materia de la forma en que todos podamos entender la sumatoria. Si vemos esta sumatoria, se trabaja con esta fórmula. Y el n tiene una... O sea, ¿hay una demostración para n? Sí. Estas son una de las formas de demostrar inducción. Y la siguiente forma de demostrar es inducción matemática. O sea que para cualquier valor que tome n va a seguir siendo verdadera esta afirmación. O sea, va a seguir siendo verdadera que la proposición tanto nos da esto. Por inducción explicamos de manera matemática. Yo le dije que había una explicación, esta es la inducción. Y después viene la inducción matemática para demostrar que no importa el valor que tenga, va a seguir siendo así. De aquí se desprende la fórmula. ¿Ya? A través de inducción. Lo mismo acá. Vemos de nuevo este ejercicio donde 2 elevado a i y se desprende esta fórmula. A través de esta explicación que es por inducción. Lo mismo acá. Y luego vienen las propiedades. Esta parte quería llegar. Las propiedades de la sumatoria. Vemos estas propiedades que quiere decir que esta es una sumatoria, esta es otra sumatoria. Las podemos separar, efectivamente. Cuando ustedes trabajen con cálculo integral y vean esa integral, esa llave preciosa, yo amo el curso de cálculo integral, esa llave preciosa, ustedes darse cuenta que usted está trabajando con propiedades de los límites y también trabaja con propiedades de la sumatoria. ¿Por qué? Porque la integral es una sumatoria. Cuando el límite de... ya no me acuerdo cuál era b, creo. No me acuerdo. Tiende al infinito. Cuando eso tiende al infinito, esa sumatoria, estamos trabajando con de una sumatoria de cierta cosa, eso es una integral. Por eso se escribe esa llave simplificada, pero es una sumatoria. Tenemos estas propiedades y acá quédense con las propiedades porque en la prueba van a trabajar con las propiedades. Esta yo la tenía pegada en la pared. Tenemos esta fórmula de aquí. Si tenemos una sumatoria y se están sumando dos sumatorias, se pueden escribir de esta forma y se pueden separar. O viceversa, si están separadas, las podemos juntar. ¿Bien? Siempre y cuando el límite inferior sea y el límite superior sean iguales. Si son iguales, podemos juntarlas o separarlas. Si no, no se puede. ¿Cuál es la otra propiedad? C es constante, de constant, ¿bien? Está que es un número. Podemos sacarla para afuera. Cuando estén trabajando con integrales van a darse cuenta que pueden sacar la constante para afuera. ¿Bien? Entonces, lo mismo acá. Y la otra propiedad es que si solamente vamos a sumar vamos a sumar solamente desde el límite inferior, que es el 1, yo les dije que partía de los naturales, por eso i
siempre va a partir como mínimo el número más bajo que puede tomar I va a ser los naturales. Y el número más grande que va a tomar N también va a ser los naturales. Porque efectivamente el conjunto de partidas son los naturales. El resultado puede ser distinto y nos puede dar un número negativo, nos puede dar un número fraccionario. ¿Por qué? Porque eso pertenece a los reales. Soy catete con esta parte porque en mi cabeza por lo menos todo tiene sentido cuando lo veo de esta manera. No sé si ustedes lo tienen, pero si me quieren interrumpir, háganlo. Pero quería llegar rápido a las propiedades de la sumatoria. ¿Por qué? Porque esta es la que les va a entrar en la prueba. Esta parte les va a entrar en la prueba, las propiedades. Pero si ustedes no entienden inducción matemática, van a llegar a esta parte y lo van a hacer como lo hace mucha gente que estudia la sumatoria. Se la aprenden de memoria. Pero no entienden ni madre, no entienden qué estoy haciendo. Yo solamente hago lo que me decía la pauta porque... y eso es triste, a mi parecer. Es triste cuando se aprende la materia. Solamente yo hago el ejercicio por pauta, pero yo no entiendo nada. ¿Por qué es triste? Porque si no entendiste, al otro año no te debe acordar nada. A menos que tengáis una memoria muy buena. O a menos que eso lo relacioné a un buen recuerdo. No sé, si lo estudiaste con tu polola o con tu pololo, es bien probable que también te acordís porque relacionas ese momento con esa experiencia. Pero te va a servir solamente para ese caso puntual. Pero si tú entendiste los procedimientos que hay detrás, las propiedades las vais a entender completamente. Y vais a agarrar ahora cualquier libro que te explique sumatoria y la vais a entender. Bien, estas son las propiedades de la sumatoria. Y la telescópica, gente, apréndase la telescópica. Sí o sí te entra en un control de entrada, un control de salida, o te entra en una prueba. Sí o sí, la telescópica. Es esta. Y acá tenemos los ejemplos. Bien. Dale, ¿qué estoy haciendo? Acá solamente nos dice demuestre, no nos dice que demostremos por inducción, no nos dice que demostremos por inducción matemática, por eso no hay pasos. Hipótesis, tesis. Bien, hasta acá. ¿Cómo están con sumatoria, mi gente? ¿Se entendió la sumatoria o no? Ya le están escribiendo. Marco, ¿tú sabes qué videos podemos ver como para saber y estudiar después? Sí, hay algunos videos que les puedo recomendar, pero primero quería explicarle esta parte porque no he visto videos que enseñan de esta manera. Bueno, he visto como que viendo 5 videos se entiende la idea. Pero hasta acá, mi gente, ¿se entendió? ¿Se entendió la sumatoria? ¿Podrían hacer ejercicio, Javiera? Sí, perfecto. Cross, ¿crees que podría hacer ejercicios de sumatoria? De todas maneras, vamos a volver a ver esta materia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más ejercicio. Pero por lo menos ahora ustedes van a poder leer la rúbrica y van a poder entenderla. Bien. Si se dieron cuenta, no me dediqué solamente a leer, sino a explicar. Efectivamente, de aquí desprendí y cosa de que ahora ustedes puedan leer la rúbrica y puedan entenderla. Cross, cuéntanos por chat o por voz. ¿Entendiste la materia? ¿Se entendió? Si no se entendió, díganme, porque para volver a ver, para saber si no se entendió. Estoy bien. ¿Sí? Me alegro de eso. Eso es las propiedades. Todo lo que estábamos atrás, vimos previo, es para llegar a las propiedades. Todo lo que vimos detrás es para llegar a las propiedades. Entonces ahora ustedes van a agarrar unas propiedades de las sumatorias que aparecen en cualquier libro y en cualquier video. Van a ver las propiedades de la sumatoria y van a entenderla. ¿Por qué? Porque van a saber que esta fórmula tiene una explicación, tiene una base. ¿Por qué todos los números naturales del conjunto de partida, que es o el valor que puede tomar n, por qué puede ser cualquier número natural? Por inducción matemática. Inducción matemática nos permitió explicar de por qué n puede tomar cualquier valor natural. ¿Sí? Por inducción matemática. Ahora, ¿cómo se llegó a esa fórmula? O sea, pues, sabemos que n puede tomar cualquier número natural, pero ¿cómo sabemos que ese n, esa fórmula que está ahí? Por inducción. La que están las explicaciones de arriba. Ahí está la forma de cómo se explica, de cómo se llega a esa fórmula. Y las propiedades se desprenden tanto de eso como de eso y de otras cosas matemáticas, se desprenden de ahí y ahí salen las propiedades. Entonces ahora que ustedes vean un A,
y vean que dos puntitos y esa n media rara y esa r media rara es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Quiere decir que de esto empezamos y nos puede dar cualquier número real el resultado de eso. Bien. Lo mismo pasa con todo lo que vean más adelante cuando les toque ver más tipos de ejercicio o funciones. Les va a pasar que también, por ejemplo, se parte con el conjunto de los reales con un simbolito más, quiere decir que son los reales positivos, y el conjunto final son los reales negativos. O sea, miento, son los reales así, tal cual, que puede darte cualquier número. Pero el primer número, el conjunto de partida donde empezamos a trabajar, ese es un real positivo. Y así lo van a ver en muchos ejercicios, en muchos contenidos de los libros. Créanme que lo que les acabo de contar, a mí me costó entenderlo. A mí me costó entenderlo y por eso yo soy catete con estas partes, porque yo sé que muchos compañeros tampoco lo entienden. Pero sabiendo esto ya se les va a hacer el camino mucho más fácil. Y álgebra superior les va a ser mucho más sencillo sabiéndolo de esta forma. Este es el espacio de las dudas. Vamos a volver a ver esta materia. La tengo que volver a ver porque evidentemente hay que volver a tocarla, esta parte. Pero me interesa saber si por lo menos ya creen que puedan leer la rúbrica o pueden agarrar un libro y leerlo. Porque ese es el problema. Si yo la primera tutoría intenté hacerlo con ejercicio. El problema está en que cuando ustedes agarran un libro no van a entender ni madre. Pero ahora que le enseñé la parte con la rúbrica del profesor, le enseñé, y con el ejercicio del profesor le enseñé, le expliqué cómo leer la rúbrica y cómo entenderla, ahora ustedes pueden agarrar un libro y entender el libro. O sea que ahora se le abre el espacio para que ustedes puedan estudiar por su propia cuenta. Porque a mí no me sirve nada enseñarle el ejercicio si después no entienden ni madre. Eso lo noté en la primera tutoría. Era necesario saber eso. Así que eso, mi gente. Yo creo que vamos a dejar la tutoría hasta acá. Nos pasamos como por unos minutitos. Pero este es el espacio de las dudas. Tírenme todas las dudas que tengan. Aprovechemos este espacio en los minutos que nos quedan. No, gracias a ustedes, mi gente. Gracias por estar acá en la tutoría. Somos poquitos, pero por lo menos se dieron el ánimo de venir. Que ya varias tutorías anteriores estuve solo y me quedaba ahí conectado como una hora. Entonces, gracias por estar acá, mi gente. Videos para no perder el tiempo en el día. Ya, tengo que buscarlo. Tengo que buscar los videos y les voy a mandar los links les voy a mandar los links. Por lo menos este ya quedó grabado, los vamos a subir a YouTube. No se preocupen porque nadie me va a ver. Me ven con suerte 50 personas y son ustedes. Entonces eso. Entonces eso, mi gente. Nos estamos viendo en la siguiente tutoría, que va a ser la del jueves. ¿Ya? Vamos a hacer la tutoría del jueves. Y tengo que ver cómo lo hacemos para ver funciones. Si ustedes me dicen que mañana tienen tiempo, nos conectamos mañana para ver solo funciones. Pero necesito saber porque la idea es que tampoco me quede aquí solo esperando una hora. Si hay como 3 personitas que dicen que veamos funciones, volvemos a ver funciones leyendo la rúbrica. Cosa de que después ustedes puedan leer cualquier libro y puedan entenderlo. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas de estas bases, si se dan cuenta, tienen base de las funciones. Yo le expliqué en la primera tutoría, cuando yo fui a presentarme a la sección 101 del profesor Carlos Sepúlveda, yo le dije que la matemática era aditiva. Y eso es cierto, la matemática es aditiva. Y yo también he dicho que la matemática es un lenguaje que toma la intuición. O sea, es un lenguaje de escritura. Si no entendemos el lenguaje, no entendemos lo que estamos leyendo, no entendemos ni madre. Y si tampoco somos capaces por ejemplo, de aprender la materia anterior, créanme que mientras van avanzando en el curso no van a entender nada. Y por eso mucha gente no entiende matemáticas. Por eso mucha gente no sabe la matemática. Y yo tampoco la sabía. Pero ahora que la entiendo, me parece hermosa. Me parece bella. Eh, pero es porque la entendí. Y por eso a mí me gusta explicar esta materia de esta forma, porque me interesa que más gente también entienda la matemática. Pero encuentro pésimo que en álgebra no nos expliquen. Es que el objetivo del curso es para que hagan el hábito del estudio. A mí me ayudó. Y por eso yo creo que la tutoría, este espacio de reforzamiento, está hecho para esto. Para que nosotros
aprendamos esta materia. Entonces eso, solo en aplicar y no hacer retroalimentación. Es que claro, el objetivo del curso es que ustedes hagan el hábito del estudio. A mí me ayudó. A mí me ayudó ver esta materia, para ser franco. Me ayudó a tener hábito del estudio. Entonces, por eso aprovechemos la tutoría para explicar esta materia de esta manera y así vamos avanzando todo. Entonces, eso, mi gente, le agradezco un montonazo que estén aquí en la tutoría. Le agradezco mucho que estén aquí. Eso, así no estoy solo esperando a ver si alguien entra. Entonces, eso, mi gente. Lo estamos viendo en la próxima tutoría. Un abrazo y lean, ahora cuando lean un libro, si tienen duda en que no entienden lo que están leyendo, me avisan para saber que también ese contenido podríamos verlo para que ustedes puedan agarrar cualquier libro y puedan leer lo que dice el libro y entender el libro. Le va a pasar mucho en física también el otro año, que van a agarrar un libro de mecánica clásica y no van a entender nada. Y ahí tienen que ver vectores y todas esas cosas. Entonces, eso, mi gente. Vamos a dar por cerrada la tutoría. Nos vemos la próxima tutoría. Esta tutoría fue breve porque primero me interesaba primero conversar, saber cómo estaban, cómo estamos en periodo de toma y ahora vamos a volver a la presencialidad. Entonces era para ponerme al día con ustedes en eso. Pero eso, toda la siguiente tutoría va a ser igual. Vamos a ver diferentes ejercicios planteándolo de diferentes formas. Me interesa que cada tutoría sea diferente. Ese es uno de mis objetivos más importantes. Puede que en la tutoría veamos ejercicio. Porque como ya está grabada, yo creo que harta gente la va a ver. Entonces, en la siguiente tutoría vamos a ver puro ejercicio. Aplicar lo que ya aprendimos, pero evidentemente voy a darle también enfoque en la parte teórica. Eso, mi gente. Un abrazo grande. Aprovechen estos espacios para estudiar, para adelantar materias. Ahora que se puede entender esto, pueden leer cualquier libro. Entonces, eso, mi gente. Damos por finalizada la tutoría y nos estamos viendo la próxima. Cuídense, mi gente, que estén súper y Nos vemos. nos vemos. Adiós, Javiera.